son por activar los tipos de conectores y definir con ejemplos. Bueno, profe, definir conectores de causa. Conectores de causa. Funciones. Señalar motivo o razón de algo que sucede. Ejemplo, Juanito, ¿por qué le pegaste a Luna? Entonces, el conectador de causa es por qué. La otra que yo investigué fue conectadores de consecuencia. Funciones. Hacer saber lo que sigue. Ejemplo, Sandra, vas a ir a la tienda, entonces tráeme 1000 de pan. Entonces, los conectadores de consecuencia es entonces. La otra es conectadores de oposición o contraste. Bueno, profe, función. Señalar relaciones de oposición. Ejemplo, Juan le mintió a la profesora. Sin embargo, ella se dio cuenta. Entonces, con el conectador de oposición o contraste es sin embargo. La otra es conectadores de concesión. Función. Indicar una negación parcial. Ejemplo, si bien lo dijo el profesor, teníamos que repasar para quiz. Entonces, el conectador de concesión es si bien. La otra es conectores de adición. Función. Adjuntar ideas. Ejemplo, mi mamá me dijo, no solo tiene la cabeza para tener pelo, sino también para pensar. Entonces, el conectador de adición es el no solo y el otro es sino también. El otro, conectores de equivalencia. Función, señalar algo similar pero de manera técnica. Ejemplo, Cristina no me habla. En otras palabras, eso quiere decir que está brava. Bueno, profe, entonces el conectador de equivalencia es en otras palabras. La otra es conectadores de evidencia. Función, recordar un punto obvio. Ejemplo, sin lugar a dudas me quedó bien la tarea. Entonces, profe, el conector de evidencia es sin lugar a dudas. La otra es conectores de orden. Función, enumerar una serie de puntos. Ejemplo, martes
3 de noviembre. Primero tenemos clase de español. Entonces, el conector de orden es primero. Y el otro es conectores de secuencia. Función: indicar una sección de ideas. Ejemplo, luego de estudiar tengo que ayudarle a mi mamá. Entonces, el conector de secuencia es luego. Y ya, profe. Bien, Laura, está muy completa la información y los ejemplos son acordes a lo que dices. Por ejemplo, vamos a trabajar mucho los de consecuencia, que son los que trabajan pues a una idea, se da otra. También los de adición, que son los que agregan como pautas a las ideas que están antes de la principal. Entonces, bien, continúa. Profe, yo quiero presentar mi tarea. Ya, vamos a darle la voz a los que tienen ya turnos y continuamos con otros turnos, ¿vale? Dígame. Profe, yo escribí ejemplo de conectores de texto. Conectores de usuario función, señalar el motivo o razón de algo que sucede. Conectores de conectores de secuencia o función, hacer saber lo que sigue. Hacer saber lo que sigue. Conectores de oposición o contraste. Conectores de concepción. Ya, profe. Bueno, creo que ahí faltaron algunos y pues me quedaste viendo los ejemplos, pero bueno, no importa. Continuamos, Juan Manuel. Bueno, profe, ya listo. Los conectores son diferentes palabras cuales tienen todas las categorías dentro de una barra. Es de gran importancia conocer los conectores y usarlos de buena manera. Bueno, no fue muy clara la información, se escuchó algunos fragmentos, pero ¿me podrías repetir por favor lo que escribiste, Juan Manuel? Los conectores. Deberías acercarte un poco más al micrófono. ¿Ahí escuchan? Sí, señor. Los conectores son diferentes palabras las cuales tienen la finalidad de unir todas las frases y ideas dentro de un párrafo. Es de gran importancia conocer los conectores y usarlos de manera adecuada. Bueno, recuerda que la tarea no era definir tanto qué eran los conectores, sino definir qué tipos encontrábamos. Por ejemplo, Divani mencionó algunos, Laura mencionó pues casi todos, y la idea era pues consultar los tipos de conectores, no qué era un conector. ¿Listo? Entonces, pues lo mismo, Juan Manuel, la misma retroalimentación. La idea de las tareitas no es por hacerlas, es para que ustedes conozcan antes de iniciar el tema, pues ya que estoy hablando para que no lleguen tan perdidos. Y la idea es exigirse con las tareas. Hay tareas muy corticas y para un puente en donde pues se debió adelantar lo que más se pudo, pues no creo que sea lo muy justo. Entonces te recomiendo. Bien, continuemos. Wilson, entonces vas tú. ¿Quién más? Yo, profe. Sofía, listo. Y continuamos con quién más? Yo, profe. Con Yo soy Joseph. Mesa. Listo, Joseph. Entonces, inicia Wilson, continúa Sofía y finaliza Joseph.
Yo preferí Ya te doy la palabra, Miss. Entonces inicia, Wilson. La idea es ser un poco más concisos con la información. Si quieres, menciona los tipos que encontraste y los ejemplos y pues una breve definición de cada uno. Bueno, pues, conectores de causa. Función. Señalar el motivo o razón de algo que sucede. ¿Por qué, pues? Ejemplo. ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de que, en vista de, a causa de, en vista de que, conectores de consecuencia. Función. Hacer saber lo que sigue. Ejemplo. Luego, así que, de ahí, que, de manera que, entonces, en conclusión, por esta razón, por lo tanto, modo que, de su, que, en consecuencia, por consiguiente, conectores de oposición o en contraste. Función. Señalar relaciones de posición. Ejemplo. Pero si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, cambio. Conectores de cocción. Función. Adultaridad. Ejemplo. Aunque a pesar de que, aun cuando, si bien. Conectores de adición. Función. Adultaridad. Ejemplo. Más aún, además, asimismo, inclusive, aparece de ello. Conectores equivalencia. Función. Señalar algo similar, pero de manera técnica. Ejemplo. Encontrar las palabras en otros términos, es decir, o sea. Conectores de evidencia. Función. Dar un punto obvio. Ejemplo. Desde, obviamente, naturalmente, como es evidente. Conectores de orden. Función. Enumerar una serie de puesto. Ejemplo. Primero, en primer lugar. En segundo lugar, por última. Conectores de secuencia. Función. Indicar
una sucesión de ideas. Ejemplo, después, luego, enseguida, posteriormente. Ya, profe. Listo, Wilson, muy bien. Continuamos, Sofía. Bueno, profe. Entonces, profe, pues yo busqué cuáles son los tipos de conectores y su definición y me apareció los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en el que se relacionan entre sí. En realidad los conectores proceden de distintas categorías gramaticales. Para es una preposición, además de un adverbio, es una conjunción, etc. Bien, y los tipos, eso es la definición de qué son, pero los tipos de... Por eso, profe, yo busqué los... No, eso sí estaba, porque entonces todos me hubieran dicho lo mismo, que no estaba. Vale, Sofía. Igual pues recuerda lo mismo que le dije a Juan Manuel, que pues la idea era pues ser un poco exigentes con el tema de la información. En la red hay cualquier cantidad de información que puedes consultar sobre eso. Pero bueno, para la próxima vez será. Bien. Bueno, El tercer turno era Joseph y nuevamente iría con Nisi. ¿Listo? Joseph. Entonces, profe, yo hice 3. Yo definí 3. Dale. Entonces, conectores de causa expresan casualidad. Son ¿por qué? Por esta razón, de ahí que esos son algunos. Un ejemplo, porque ese conector. Julieta no comió ayer porque le dolía la panza. El conector es porque. Conectores de adición o adictivos añaden informaciones, son además, incluso, igualmente, asimismo, encima, por otra parte, por otro lado, por su parte. Más aún, no solo esos son los, no, más aún, no solo esos son los conectores de adición. Ejemplo, a Juan le gusta el queso encima del pan. El conector es encima. Conectores de orden son ante todo, para comenzar, primeramente, por último, en suma, finalmente, para resumir, para otro lado, por otra parte, a continuación, acto seguido, después, luego, desde que, desde entonces, a partir de, antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, por último, con los conectores. El ejemplo, ayer me comí un pastel y desde entonces me duele la panza. Desde entonces el conector. Bien, Joseph. Entonces, nos diste ejemplos, ya nos mencionas algunos, eso está bien. Entonces, si se dan cuenta, pues la información sí la podíamos pues rebuscar un poquito en la red. Listo, Joseph. Nisi, te escuchamos. Y creo que solamente me faltaría Dana y Matías. Entonces, bajo ese orden lo vamos a hacer. Comienza, Nisi, por favor.
Profe, ¿le doy la definición de todo? ¿O solo se los nombres? Es que yo escribí mucho. Pues hagamos una cosa, solamente menciónanos los tipos de conectores que encontraste y si tienes un ejemplo de cada uno. Y así pues yo sabré que hiciste como el tema de la consulta. Ok, gracias. Vamos. ¿Qué va esto? Conectores gramaticales. Aditivos, expositivos, Pero es que bueno, que al frente están los ejemplos. causativos, consecutivos, comparativos, reformulativos, ordenadores, temporales, espaciales, computativos, conectores de certeza. Listo, profe. Vale, Nice. Profe, le voy a decir un ejemplo. Ok. El de aditivos. Expresa suma, expresa alguna, expresa igualmente Nice, ¿terminaste de dar el ejemplo o se fue la conexión? se fue la conexión. Igualmente expresa suma, colmo o positivo. Bien, otras partes, aunque contrario, aunque causativos, consecutivos. Listo, profe. Vale, Nice. Igual yo sé que consultaste muchos y pues igual yo sé que es mucha información, pero espero que al transcribirla y al leerla pues te haya quedado algo pues sobre lo que hayas consultado. Bueno, gracias, Nice. Matías, no te he escuchado hoy. Profe, es que yo tengo lo mismo copiado que lo de Laura. ¿Y Yo tienes tengo lo algún ejemplo? mismo. ¿Tienes algún ejemplo diferente? No, profe. Bueno, igual pues mencióname los que consultaste, solamente los tipos, no los definamos y pues así sabré que Profe, alcanzaste a revisar. Señora. profe, los ejemplos yo los inventé. Ok, por eso, o sea, la idea era que
innovaran en ese sentido. Entonces, no sé, Matías, si me puedes mencionar los que encontraste. Profe, ¿y no son copiados del celular, no? Vale, Laura. Ejemplos también yo los inventé. Ok, sí, era la gracia. Pero entonces, Matías, ¿me puedes dar los que encontraste, por favor? Está el conector de causa, conector de consecuencia, está el conector de oposición o de contraste, está el conector de concesión, conector de adición, conector de equivalencia y conector de Listo, Matías, ¿son todos? ¿Te falta alguno? no, pero Bien, entonces sí, consultaste los mismos, pero lo mismo que el ingeniero. Espero que pues lo que hayas consultado te sirva para pues ahorita lo que vamos a hacer. Dana, Dana, ¿me escuchas? Sí, señor profe. Profe, yo consulté eh, qué, qué son los conectores y escribí unos de los conectores con los ejemplos. Entonces, Ok. los conectores son las palabras o la expresión que permite señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo, pero, y, aunque, también. Los conectores pueden ser simples si están conformados por una sola palabra o compuestos por dos o más palabras. Y profe, un ejemplo es la que se llama causa y el tipo es causa, profe, porque pues esto que llega, que debido a que como consecuencia de que vista, de que, etc. La función, profe, señala el motivo, la razón de o que predece. Ejemplo, llegué tarde porque no me levanté temprano. Y el segundo, profe, el tipo se llama consecuencia. Anuncien lo que sigue. El ejemplo, profe, luego, así que, de manera que, por lo tanto. Y el otro, profe, es contraste u oposición. Señala la relación de oposición. Ejemplo, más, pero, si no, más bien, en cambio. El ejemplo, profe, aunque a pesar de que, aún, cuando. Y la concesión, profe, no es una negación, no es una negación absoluta, sino parcial. Y el ejemplo, profe, aunque a pesar de que, aun cuando, aunque a pesar de que, aun cuando. Bien, Dana, ¿ya terminaste? ¿Te falta? No, señor profe, ya terminé. Bueno, entonces hay información un poco más concisa ahí. Eso está bien. Ya poco a poco vamos tomando el ritmo de las tareas, que pues la idea es, eh, yo sé que uno encuentra mucha información, pero la idea es como tratar de tomar lo que más nos sirve y pues así las tareas son un poco más concisas y pues evitamos también copiar cosas que muchas veces son innecesarias, ¿listo? Entonces está bien. Bueno, entonces muchachos, hoy vamos a